Celebra Instituto Cubano del Libro sus 53 años con acciones de promoción literaria en el actual panorama epidemiológico. Conmemorarán este martes el aniversario 61 de la fundación de Casa de las Américas. Y dedican a la gran bailarina cubana Alicia Alonso las acciones del Día Internacional de la Danza este 29 de abril. Saludos desde La Habana. Es lunes 27 de abril de 2020 y ya abrimos la primera emisión de la semana del Noticiero Cultural de la Televisión Cubana. El Instituto Cubano del Libro celebra hoy el aniversario 53 de su fundación. A propósito de la actual crisis sanitaria, sus trabajadores han realizado donaciones de libros a centros de salud y promueven la lectura como una opción de entretenimiento desde los hogares. Con el presidente del Instituto Cubano del Libro conversó un equipo de nuestro noticiero. Las editoriales surgidas en el proceso de desarrollo del libro en la Revolución, junto a la Poligrafía Nacional y la red distribuidora y comercializadora, dieron origen en 1967 a la creación del Instituto Cubano del Libro. A lo largo de este tiempo, la voluntad política ha favorecido el desarrollo de la industria editorial y su consolidación en todo el país. Hoy Cuba tiene alrededor de 180 sellos editoriales y tiene un sistema editorial que le permite atender al movimiento autoral y creativo de todo el país. Nosotros en la Feria del Libro reciente manifestábamos que estábamos celebrando el 20 aniversario del Sistema de Ediciones Territorial, una iniciativa del comandante en jefe que ha producido más de 4.000 títulos, más de 4 millones de ejemplares y ha promocionado y ha enseñado la obra de autores que de otra manera sería realmente imposible. De forma paralela, la amplia producción editorial se promueve como parte de la programación cultural durante todo el año, un sistema de eventos y jornadas con un marcado protagonismo de los autores, creadores y otros especialistas vinculados al libro, a fin de promover la lectura y consolidar alianzas con instituciones en ese sentido. El sistema editorial cubano está estructurado para participar en los diferentes eventos que tienen lugar durante el año, que como todos conocemos comienza con la Feria Internacional del Libro, siempre en febrero. Posteriormente el Festival del Libro en la montaña, en las zonas más apartadas del país, el Festival de Verano, también leer la historia a fin de año, el Festival Universitario del Libro y la Literatura, y quiere decir que el año entero estamos desarrollando actividades por el bien del libro. Yo creo que una de las potencialidades más grandes que tiene el sistema de libros son sus trabajadores que dedican el año entero a preparar este regalo para el pueblo y para la familia cubana. En el actual contexto sanitario, ante la necesidad del aislamiento social, se estima la lectura como una opción de esparcimiento y acompañamiento en el tiempo libre. Esa es la intención de este aniversario 53 del Instituto Cubano del Libro. Creo que en este momento estamos en una situación especial donde la solidaridad humana y de nuestros creadores se ha puesto de manifiesto, donando las obras, haciendo puestas en la televisión, en la radio, en nuestra prensa, para poderle llegar a nuestros médicos, al personal de la salud, a los pacientes que están internados por diferentes razones en esta batalla por la vida que está desarrollando nuestro país. Creo que ese es el gran regalo que el Instituto del Libro en su 53 aniversario puede brindar a nuestro pueblo y a nuestra revolución. Royland Pardo Cabrera, Noticiero Cultural. Y el Centro Provincial del Libro y la Literatura en Camagüey, junto a otros colectivos artísticos, también organiza los donativos a centros de aislamiento en ese territorio. Nuestra corresponsal nos cuenta. Confecciona personajes de disímiles historias, el proyecto comunitario Carsueños, un grupo dirigido por Carmen Soto que mantiene protagonismo en el quehacer sociocultural de Camagüey. Como iniciativa, el colectivo donó muñecos de trapo, fundamentalmente terapéuticos y juguetes, a niños que permanecen en los centros de aislamiento del territorio. Nos reunimos de forma lejana, ¿no? Cada cual estaba en su casa, nos llamamos y decidimos hacer la donación, que ya teníamos parte de esa donación aquí en casa, y reunimos los juguetes necesarios para la cantidad de niños que habían allí.
También hasta estos lugares, el Centro Provincial del Libro y la Literatura, la Editorial Lácana y el Centro de Promoción Gertrudis Gómez de Avellaneda, en coordinación con la Dirección Provincial de Cultura, entregó de manera gratuita varios títulos. En tiempos de luchar contra la COVID-19, la lectura constituye otra de las opciones para aprovechar el tiempo libre, aprender y entretenerse. Son libros que hemos recogido de distintas librerías de la provincia, libros de distintos años de publicación de varias editoriales del país, pero también lo más reciente que la editorial Lácana ha publicado desde los años 2019, 18, 19. Donaciones de juguetes y libros para el disfrute de niños y adultos que permanecen ingresados, además del personal de la salud que asume el cuidado de sus vidas. Todas estas actividades contribuyen de manera positiva a que el niño se sienta mejor, a que se sienta estimulado. Nada más importante para los niños que los libros, que los juguetes, y ellos se sienten bien y lo mostraron con su sonrisa, con toda la satisfacción que en un momento determinado les dieron en el momento en que estamos. El arte, desde varias expresiones, llegó hasta 5 centros de aislamiento de la ciudad de Camagüey. Son muchos creadores los que unen sus iniciativas para que la cultura siga acompañando. En Camagüey, Aimee Amargós, Noticiero Cultural. El Grupo de Comunicación Cultural Guamo de Villa Clara y el Telecentro Provincial Telecubanacán recorren la provincia para constatar qué hacen los artistas, cómo cumplen las medidas sanitarias y de aislamiento y qué iniciativas se implementan en su espacio creativo. Visitaron el hogar de un multipremiado poeta remediano y ahora nos cuentan. El poeta remediano Luis Manuel Pérez Boitel nos acogió en su hogar. Es muy ágil en el acto íntimo de escribir, está rodeado de muchos e importantes premios y se siente querido en su ciudad Remedios, donde ejerce como asesor jurídico y prolífero escritor. Tenemos que pensar también, como los tiempos modernos, ¿no?, de buscar una escena donde se entregue no solamente la poesía, sino también otras actitudes, otras formas de ver el arte, la vida, porque permite siempre lograr otros espacios, otras lecturas y crea un diálogo más rico, más interactivo. Hoy, en tiempos de aislamiento a causa de la pandemia, Boitel anima el títere Federico García Lorca, obsequiado por el grupo Las Estaciones de Matanzas. Toca por afición el clarinete, que descubre de forma autodidacta, pinta y esboza en sus dibujos imágenes poéticas y sobre todo lee y escribe, engrosando la lista de más de 5 libros inéditos. Terminé ya casi de trabajar la edición del poemario La naturaleza del estío, que fue el premio Nicolás Guillén, y es un libro que ha necesitado quizás muchas lecturas, más que pensar en mi obra, pensar quizás la posibilidad de hacer una antología de poesía neobarroca con poetas de toda América para acercar esas propuestas estéticas al público cubano, al lector cubano, que creo que se lo merece. En todos los tiempos, Boitel comparte y regala su obra más genuina, la poesía en su máxima expresión. Desde Villa Clara, Alfredo García e Hilda Cárdenas Conyedo para el Noticiero Cultural. Comenzamos nuestro recorrido por lo que publican las páginas culturales de otros medios de comunicación. El portal de la emisora Radio Habana Cuba informa que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, saludó el aniversario 12 de la misión Cultura Corazón Adentro, proyecto gubernamental dirigido a exaltar los valores de la identidad venezolana. 12 años impulsando nuestra identidad nacional en todas las comunidades de la patria. Saludo a todos los que hacen posible este hermoso programa creado gracias al convenio Cuba-Venezuela y que promueve el intercambio de saberes, escribió el mandatario en la red social Twitter. Fruto de la visión estratégica del líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, este programa surgió en 2008 con el objetivo principal de convertir la cultura en una herramienta para la transformación social. Por su parte, la agencia Prensa Latina da a conocer que el Ministerio de Cultura y Comunicación de Haití lanzó un concurso de poesía dedicado al confinamiento en tiempos de COVID-19 para alentar a los jóvenes a contar vivencias en medio de la pandemia.
El concurso, dirigido a menores de 35 años sin ninguna publicación previa, invita a los creadores a narrar las experiencias de la cuarentena tanto en francés como en creol, idioma empleado por la mayoría de la población de ese país. Los jóvenes poetas tienen hasta el 7 de junio para presentar sus obras en formato de libro de entre 60 y 100 páginas. A los ganadores se les entregará oficialmente una colección de 500 ejemplares, indicaron las autoridades de cultura. Y cerramos en la página cultural del diario Granma, donde conocimos que el destacado violinista y pedagogo cubano Cecilio Tieles Ferrer ha sido distinguido con el reconocimiento Ernesto Cardenal de la Red Internacional de Escritores por la Tierra en su primera edición. Me siento muy honrado con el premio reconocimiento de la Red Internacional de Escritores por la Tierra, que lleva el nombre del excelente poeta y luchador por la justicia social en nuestra América, Ernesto Cardenal, además de ser el primero en recibirlo, dijo Cecilio a Granma desde España. Según los organizadores, se le concede el premio por su incansable labor artística de investigación, creación y difusión de la música por todo el mundo, empoderando la cultura musical iberoamericana y congregando profesionales para crear sinergias. Y con un fragmento de una de las interpretaciones de Cecilio Tieles, cerramos nuestra revista de prensa por hoy. Ahora hacemos una pausa en nuestro recorrido informativo y al regreso la periodista Magda Resic recibirá en el estudio a Camila Valdés, directora del Centro de Estudios del Caribe de Casa de las Américas, a propósito de la celebración este martes del aniversario 61 de la institución. En breve, estamos de vuelta. Yakumakarere abata Yakumakarere alatarieye. Macario era un leñador en aquel pueblecito, padre de 11 hijos, y como nunca había podido llenar su estómago, tenía un enorme deseo desde hacía muchos años, comerse a solas, en paz, y en las profundidades del monte, un guanajo relleno sin ser visto por sus hijos. ¡Un guanajo relleno! Lo mejor es quedarse en casa, conservando recuerdos, buscando sueños. Ya nos veremos. Ya nos encontraremos en las calles, en los cines, bibliotecas, en cualquier lugar. Eso sí, ese día nos vamos a dar todos los abrazos y todos los besos acumulados. Quédese en casa. El arte llama a su puerta. Ya le comentaba, este martes Casa de las Américas celebra el aniversario 61 de su fundación desde plataformas digitales y redes sociales. Fundada en 1959 por Aide Santa María, la casa divulga, investiga, auspicia, premia y publica la labor de escritores, artistas plásticos, músicos, teatristas y estudiosos de la literatura, las artes y las ciencias sociales del continente, cuya integración cultural alienta al tiempo que fomenta el intercambio con instituciones y personas de todo el mundo. Hoy, la periodista Magda Resic recibe en su segmento de entrevista a una joven integrante del colectivo de la casa. Nuestra invitada de hoy se desempeña desde el año 2016 al frente del Centro de Estudios del Caribe y de la revista Anales del Caribe de Casa de las Américas, institución que cumple 61 años de vida creativa y vida cultural para nuestro continente. Ella se ha encargado también de un proyecto de gran trascendencia, sobre todo entre los jóvenes, que se nombra Casa Tomada y del cual estaremos sin dudas dialogando en esta edición del Noticiero Cultural. Se trata de Camila Valdés, a quien mucho agradezco que nos acompañe. Bienvenida. Gracias. Y estar en casa y ser joven, porque es la realidad, gozas de juventud, es siempre una responsabilidad mayor. Cuando entraste a casa y viste en qué institución estabas y empezaste a acercarte a esa institución,
¿Qué responsabilidad sentiste? ¿Qué deber tienes para con la casa? Para responder a esa pregunta tal vez debería ser un poquito de historia, porque es que CASA es una institución que se ha caracterizado por su manera de acercarse al espacio universitario también y al espacio de los jóvenes. Por tanto, cuando yo entro en Casa de las Américas, ya yo conocía Casa de las Américas, conocía su biblioteca, por supuesto. Todo joven universitario conoce la biblioteca de Casa, pero también ya había estado involucrada en algunos trabajos con quien en aquel entonces era la directora del Centro de Estudios del Caribe, Yolanda Wood. Y eso permitió que cuando yo entrara en la institución a realizar el trabajo en el centro, como le ha pasado a otros compañeros que ahora trabajamos juntos, ya había esa cercanía, ese conocimiento. Siempre, y creo que esto ha sido común a todos los que hemos entrado a trabajar en Casa, uno siente una cierta, temor, uno dice, bueno, esto es una institución que ha hecho tanto trabajo por el país, por la región, que tiene tanta resonancia y uno se siente, bueno, intimidado sería la palabra. Pero entrar a trabajar en ello se da cuenta que es una institución de juventud. Eso podría parecer una contradicción, pero no lo es, porque los años acumulados en Casa también generan unos años acumulados de trabajo renovador. Y la juventud está no en la edad, sino en la renovación y la capacidad de pensar la cultura como un proceso. Y bueno, cuando yo empecé ahí, ya como tal, trabajando en Casa, fueron toda esa mezcla de circunstancias. ¿A qué se dedica? Te puede parecer muy elemental, pero es importante. ¿A qué se dedica el Centro de Estudios del Caribe? El Centro de Estudios del Caribe, que fue fundado en el año 79 y que contó con el auspicio, con la colaboración en aquel momento de un gran intelectual barbadense, George Lamming, se ha dedicado desde sus inicios a crepitar sobre esa misma obra que es la obra de Casa de las Américas, construir redes intelectuales, construir espacios de intercambio que afiancen valores fundamentales de la cultura y el arte de la región. Siendo el Caribe una región, un espacio dentro de la región de América Latina, siendo el Caribe una región con tantas fragmentaciones heredadas, con tantas conflictividades problemáticas de esas fragmentaciones, es también un espacio donde se ha hecho mucho por la unidad. Y cuando se funda el Centro de Estudios del Caribe, ese fue un objetivo principal. De hecho, se piensa hoy como un espacio de intercambio, como un cruce de intercambio. Entre muy diversas expresiones culturales también, porque Caribe también es muy diferente, muy diverso. Pero esas diferencias, la diferencia no es algo a lo que temer, sino es un reto y es una posibilidad de construcción. Y precisamente pensar el Caribe desde esas múltiples diversidades, pensarlo desde la diversidad que construye su unidad, es una de las características de las cuales ha trabajado el Centro de Estudios del Caribe. Y esos retos que se presentan pues generan proyectos para responder a esos retos. Como la revista. Como la revista Anales del Caribe, precisamente. Estamos hablando de una revista que se funda en el año 81 y que desde su inicio se pensó como una revista multilingüe, cosa que es una inmensa tarea, porque no solo es una revista que recibe los textos en diversas lenguas, sino que también edita, procesa esos materiales, construye un texto, la revista que sale de manera anual desde ese año 1981 y que se piensa entonces para un público también diverso en lenguas, en culturas, y ese reto la revista lo ha estado asumiendo desde ese año 1981 y este año, el número 2019, será prontamente presentado en junio. O sea, una revista no es solo un lugar donde se vierten una serie de publicaciones, una revista donde se cruza un diálogo. Se cruza un diálogo en el espacio determinado por un número de páginas. Al hacer esta publicación de manera anual se permite que se circulen ideas, se circule pensamientos sobre lo que van siendo las problemáticas y los contextos para la región. No es igual una revista del año 83 a la revista del año 2019, pero sí animada por el mismo espíritu de debate de las problemáticas que tanto en el 83 como en el 2019 siguen siendo centrales, siguen siendo necesarias que se debatan de esa manera. Y que lo haga de una manera multilingüe también crea ese concierto de voces, ese carpenteriano concierto de voces que es tan necesario para la región. Bueno, yo mucho quiero agradecerle a Camila Valdés su presencia en nuestro noticiero cultural, en su condición de directora del Centro de Estudios del Caribe y de la revista Anales del Caribe y como coordinadora de una experiencia de la cual hablaremos próximamente en nuestro noticiero, que es la de Casa Tomada, ese modo en que los jóvenes llegan a la casa, la asaltan, podríamos decir, pero con la avidez del conocimiento de la cultura y de entender mucho más de dónde venimos
venimos en este continente latinoamericano. Celebrando los 61 años de Casa de las Américas, estamos en el Noticiero Cultural. A usted les recomiendo que se mantenga con nosotros. Vamos a hacer otra pausa en nuestro recorrido informativo. Al regreso, abrimos nuestra sección Contrapunteo para presentar el debate que esta semana dedicamos al quehacer del Sindicato de los Trabajadores de la Cultura vísperas de la celebración del 1 de mayo. Manténgase junto a nuestra señal. A partir de hoy, me quedo en casa, saldré solamente para lo imprescindible, me lavaré las manos, mantendré y cumpliré con las medidas que pienso, al igual que todos ustedes, que es lo que puede y nos protegerá. Si todos lo hacemos, vamos a compartir nuevamente algo grande todos juntos. Confío en mí y confío en todos los cubanos. En lugar de multitudinarios actos y grandes concentraciones en plazas y avenidas, este 1 de mayo tendrá como escenario protagónico la casa, donde los trabajadores lo conmemorarán junto con su familia, además de otras iniciativas que desarrollarán los colectivos a través de las redes sociales. Así ha expresado el secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba y miembro del Buró Político del partido, Ulises Guilarte de Nacimiento. Precisamente esta semana nuestra sección Contrapunteo dedica su debate al quehacer del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Cultura. La primera conferencia del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Cultura en el 2018 debió un espacio fundamental para el debate a fin de contribuir a una mejor labor de las diferentes instituciones de la cultura, favorecer la creación, la atención a los artistas y el disfrute del pueblo. Nuestro Sindicato Nacional se ha dado la tarea a partir de los diferentes sistemas de trabajo que tenemos establecidos en nuestro sindicato de dar una continuidad a todos aquellos planteamientos que se derivaron en aquella primera conferencia que aglutinaron 25 acuerdos a los cuales le estamos dando seguimiento en los momentos de hoy, donde los principales versan a partir de la sindicalización de los trabajadores en sus tres fuentes, tanto trabajadores estatales como no estatales y jubilados, lo cual es una tarea prioritaria para nosotros en los momentos de hoy, donde aún estamos insatisfechos de la afiliación de los mismos, porque hoy contamos todavía con canteras de artistas y de jubilados que no están afiliados a nuestro sector, donde es una tarea primordial para nosotros, para darle una continuidad a nuestra organización, de tratar de afiliar al 100% de nuestros trabajadores. Nosotros hemos dado pasos de avance en los últimos 5 años. El Sindicato de la Cultura ha tenido un crecimiento sostenido y pensamos dando continuidad en este propio sistema de trabajo establecido en nuestros secretariados nacionales todos los meses, trimestralmente en reuniones con los secretarios generales del país, donde se van derivando de ella cuáles son las acciones establecidas por cada provincia en dar seguimiento precisamente a este funcionamiento. Hay evidentemente una necesidad humana de organizarnos y de ser representados, y por eso es inevitable el papel del sindicato en estos tiempos. Ahora, ¿qué constituye estar representados por el sindicato? Desde una empresa del Ministerio de la Cultura como el Fondo Cubano de Bienes Culturales, que además en este año que concluyó, el 2019, pues obtuvo su condición de vanguardia nacional, una condición que es resultado de todo el trabajo que la empresa Fondo Cubano de Bienes Culturales ha desplegado en todo el país. Yo creo que asumimos este 1 de mayo con satisfacciones dobles. Primero, con una estrategia de trabajo que nos permitió pues reconocer 3 filiales nuestras, 3 VB nuestras en el territorio que también alcanzaron la condición de vanguardia nacional. Me refiero a la filial de Holguín, a la filial de Matanza, que por varios años pues ha obtenido esta condición, y a la filial de La Habana. El sindicato de Artex está constituido por más de 1.300 afiliados. De ellos 600 son trabajadores y 700, más de 700 son artistas. Esto te da la medida de la importancia que tiene la atención de esa cantidad de afiliados
que además con mucho orgullo pertenecemos al Sindicato de los Trabajadores de la Cultura. Aquí se entrelaza la diversidad de Artex, la cantidad de actividades diferentes que hace Artex, con la importancia que tiene la atención a los artistas. Hablar de esos temas pudiera carecer de importancia para algunos ante los nuevos tiempos. Lo cierto es que independientemente del correcto desempeño o no, las secciones sindicales deben constituir espacios de interacción, dinamismo y sensibilización en torno a las preocupaciones de los trabajadores, el rol de los colectivos. Dentro de otro de los acuerdos establecidos que tenemos, dando una continuidad, nos encontramos con la política adecuada. Pienso que este es uno de los objetivos fundamentales, que tenemos que dar una continuidad a partir de la correcta selección de aquellos dirigentes sindicales con disposición, con valentía, con sentido de pertenencia, que son representativos en sus organismos de dirección, que hoy defienden las estructuras sindicales de base, que son los que llevan a cabo hoy todos nuestros procesos que amerita el movimiento obrero en los días de hoy, y entonces estamos en función precisamente de eso, en esa selección de esa cantera de esos secretarios generales que cuentan con los requisitos establecidos en los momentos de hoy para poder darle una continuidad hacia el futuro de cuáles serían las canteras que representarían a nuestros trabajadores. Independientemente de esos artistas, está la labor de los trabajadores de Artex, que tienen la obligación de representar a esos artistas, que no es menos importante. Estamos en este momento uniendo esfuerzos para contribuir con lo que es nuestro objeto social, que no es más que aportar ingresos al desarrollo de la cultura. Significó imponernos retos diferentes, significó asumir acciones de trabajo diferentes, hacer de nuestras asambleas de afiliados espacios políticos de debate, de estrecha comunicación. Significó que hoy quienes nos dirigen desde el Ejecutivo Sindical son los más capaces, son los más idóneos, que se propicia un liderazgo sindical, que hay unidad entre los factores, que hay una dirección abierta al diálogo, que hay un respaldo al convenio colectivo de trabajo, que es la compensación, es el consenso que se realiza entre la administración y el sindicato. Ha significado como prioridad de trabajo el acercamiento personalizado e individual con nuestros jóvenes. Hoy destaca la necesidad de motivar a los trabajadores en las cuestiones relacionadas con el quehacer del sindicato, cambiar las ideas de que estos espacios solo sirven para reuniones o encuentros improductivos. Al sindicato también le toca recontextualizarse, mirar hacia nuevos tiempos. Al quehacer del Sindicato de los Trabajadores de la Cultura nos acercamos esta semana en Contrapunteo. Mañana regresaremos. Roilán Pardo Cabrera, Noticiero Cultural. Gracias al periodista Roilán Pardo Cabrera por este primer acercamiento al quehacer del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Cultura. Mañana ofreceremos la segunda parte de este diálogo que sostenemos vísperas de la celebración este viernes del 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. Usted puede participar del debate sobre la importancia y resultados de la labor de los trabajadores del sector de la cultura si nos escribe a nuestro correo electrónico contrapunteonc@cuarte.cul.cu o si nos deja un mensaje en nuestra página de Facebook, www.facebook.com/noticierocultural.cuba. A la brillante trayectoria de la prima bailarina absoluta, Alicia Alonso, en el año de su centenario, estará dedicado el Día Internacional de la Danza, que se celebra cada 29 de abril desde 1982. El Consejo de Europa del Instituto Internacional de Teatro, entidad mundial de las artes escénicas de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, acordó rendir homenaje a la gran bailarina cubana. Biensay Valdés, directora general del Ballet Nacional de Cuba, envió un mensaje a través de las redes sociales a propósito del homenaje. Al cierre de esta emisión, conozcamos los detalles. Alicia Alonso quería vivir 200 años. Así bromeaba cada vez que le preguntaban por su singular longevidad. La gran bailarina cubana tuvo una carrera larguísima sobre los escenarios, una de las trayectorias más ricas e influyentes del ballet en el siglo XX. No en vano era reconocida como el último gran mito de la danza. A los 98 años entró en la eternidad, dejando un legado inmenso: escuela, compañía, movimiento coreográfico. Ella fue la más encumbrada figura de la danza en el continente, una de las mejores bailarinas de todos los tiempos y divino símbolo de una cultura y su vínculo esencial con su pueblo.
Por eso se le rendirá un gran homenaje este 29 de abril, Día Internacional de la Danza. La primera bailarina Biensay Valdés, directora del Ballet Nacional de Cuba, ha divulgado un mensaje en las redes sociales que ha sido compartido por varios medios de comunicación. Bailarines, coreógrafos, maîtres, músicos y todos aquellos que hacen posible que nuestro arte llegue a ustedes, rememoremos a la figura que ubicó a nuestro país en el mapa de la danza mundial. Además de que este año se conmemora el centenario de su natalicio. Será un homenaje que trascenderá fronteras. Este año, el Consejo de Europa del Instituto Internacional del Teatro, a instancias de la delegación cubana de la ITI y de la UNESCO, dedicaron este día tan especial a nuestra querida Alicia. Sigamos celebrando este gran aniversario, unámonos a esa gran fiesta de la danza y rememoremos su obra creadora. Yuris Nórido, en el Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le contamos de la celebración hoy del aniversario 53 del Instituto Cubano del Libro con acciones de prevención y enfrentamiento a la COVID-19. Le pusimos al tanto de la conmemoración este martes del aniversario 61 de la Fundación de Casa de las Américas y destacamos la dedicatoria del Día Internacional de la Danza a la gran bailarina cubana Alicia Alonso. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Nosotros regresaremos mañana para compartir más informaciones sobre el acontecer del arte y la literatura en Cuba y el mundo. Hasta entonces, me despido con un saludo desde La Habana.